Bien, vamos a chequear un poco lo que vimos la semana pasada. Habíamos terminado con el último rol de los hijos, que era cuidar a sus padres cuando lleguen a la vejez. Y este es un rol que tiene que ver con el ciclo de la vida. Nosotros iniciamos nuestra vida siendo cuidados por nuestros padres, terminamos nuestra vida siendo cuidados por nuestros hijos, y son las dos etapas más vulnerables que tenemos en la vida, ¿no? Cuando somos niños y cuando somos ancianos. Pero cuando estamos en toda nuestra juventud, que es de 25 a 75 años, cuando está nuestra fuerza, ¿no? Hay un pico y luego las fuerzas empiezan a descender. Pues durante esa época, que son 50 años alrededor, aproximadamente, usted está cuidando a sus hijos en sus primeros años de fortaleza física, y luego está cuidando también a sus propios padres, ¿no? Entonces es un ciclo de vida en que cada hijo hay que inculcarle ese valor, ese respeto al anciano, ese respeto, esa estima a los mayores. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que los ancianos son valiosos, hay que respetarlos, hay que amarlos. A veces dejamos que nuestros hijos se desliguen completamente del mundo adulto y solo se relacionen con niños y jóvenes. Pero eso no está bien. Tenemos que empujarlos a que interactúen con los hermanos de la iglesia, con sus tíos, con sus abuelos, que saluden, que muestren respeto. Cuando llegan a una casa, buenos días, buenas tardes. Cuando llegan a la iglesia, buenos días hermanos, buenas tardes. Porque eso habla bien de nosotros como padres y de ellos como chicos educados. Amén. Habíamos analizado que la ayuda a los padres es una norma bíblica, que la podemos ver en varios pasajes de la Biblia. Habíamos analizado que los hijos deben ser la fortaleza y la defensa de los padres en su vejez. Y también habíamos empezado también la crianza bíblica de los hijos. Ahora sí, ya habíamos iniciado esta enseñanza de la crianza bíblica de los hijos, y vamos a hacer brevemente el repaso de los elementos que ya vimos, que es que los elementos básicos de la crianza bíblica de un niño es vara y Biblia con mucho amor. Vara y Biblia con mucho amor. Debemos enseñarles a vivir dentro de un marco de autoridad de Dios, de sus padres y de la sociedad en general. Tenemos que estorbar los pecados de nuestros hijos, ser un estorbo, un obstáculo para que ellos no puedan avanzar hacia el pecado. No debemos consentirlos, porque eso es un camino que los va a perder a los hijos. Debemos poner límites claros, establecer límites en la familia. Y estoy hablando de las tareas de papá y mamá. Los dos participan en todo esto. También habíamos dicho que debemos amarlos lo suficiente como para disciplinarlos físicamente, cuando actúan de manera necia y se rebelan contra nuestra autoridad. Tenemos que amarlos, y eso significa que yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, tengo que dejar mi comodidad, mi estabilidad, mi tranquilidad, y dedicar un tiempo a ese niño, a esa niña que hizo algo malo, algo equivocado, y dedicarle el tiempo para disciplinarlo, para amonestarlo bíblicamente y disciplinarlo físicamente si es necesario, obviamente todo esto basado en el amor. Y eso es lo que muchas veces no tenemos, no queremos darnos el tiempo. No queremos darnos el tiempo y pasar por ese mal rato con ellos. Habíamos dicho también que el castigo físico no debe ser con ira, sino con amor, misericordia y en equilibrio con la verdad. La palabra de Dios nos da un pasaje bíblico muy hermoso que está en Lamentaciones 3:22, que dice así, ¿no? Que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, ¿no? Ese es algo interesante, que debemos siempre mostrar misericordia, porque la misericordia que el Señor nos ha manifestado a nosotros es la que nos tiene aquí. El Señor es juez, castiga al que hace lo malo,
pero por su misericordia no hemos sido destruidos, porque no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Entonces, nunca se olvide usted también, como padre y como madre, tiene que mostrar en el proceso de disciplina, siempre se hace con amor, con misericordia, porque el objetivo de la disciplina es limpiar el corazón de nuestros hijos, purificar sus corazones con ese instrumento que el Señor nos ha dicho, que es la vara. Ahora vamos a ver los siguientes puntos, ahora sí, la nueva lección. El castigo físico, bíblicamente correcto, escuche, no afecta a los hijos, sino que purifica sus corazones y es un remedio para su maldad. Ya mismo vamos a analizar un par de filosofías modernas de crianza de los hijos, donde ellos dicen todo lo contrario. Ellos dicen, el castigo físico es lo que tiene mal a la sociedad. Discúlpenme, pero creo que hace 30 años ya no se castiga a los hijos. Y mire usted el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Hace 30 años ya no se castiga a los hijos. Entonces, esta aparente filosofía está cayéndose por sí misma en algo que había sostenido. Vamos a abrir en Proverbios capítulo 20, versículo 30. Y vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto al resultado del castigo. Si es cierto lo que dicen los psicólogos, de que es algo malo, algo equivocado, castigar a los hijos. Proverbios 20:30 dice así: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Entonces allí tenemos, está muy clara la enseñanza. Dice que los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Entonces, mis hermanos, eso es como que 2 y 2 son 4. No puede venir ningún psicólogo o filósofo moderno a decir que la maldad en el ser humano es producida porque de niños los castigaban. Aquí la Biblia dice todo lo contrario, que la maldad está en el corazón del niño, que ya está ahí, y la necedad ya está ahí, y hay que quitarla, ¿cómo? Con castigo, con la vara. Es la única manera de purificar el corazón de nuestros hijos. Proverbios 23, generalmente la gente de este mundo siempre le echa la culpa al entorno, ¿no? Usted va al psicólogo y le dice que la culpa de sus problemas es de sus padres, de sus abuelos, de la sociedad, del gobierno o del mono, de donde provenimos todos, según ellos, ¿no? O sea, siempre alguien tiene la razón, pero no nosotros. Eso es una filosofía humanista que siempre busca exaltar al ser humano y buscar la fuente de los problemas en el entorno. Y no es así. La Biblia dice claramente que del corazón sale todo lo malo que somos. Proverbios 23, 13 y 14. Dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Otra vez, la palabra de Dios diciéndolo muy claramente, que no debemos rehusar corregir al muchacho, porque si lo castigamos con vara, no va a morir. Su necedad lo va a llevar a morir, porque la Biblia habla de que el necio muere a temprana edad por su necedad. Pero en cambio la disciplina hace que ese muchacho deje sus caminos de necedad, y eso le prolonga su vida en la tierra. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. Y dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí se refiere a que librarás su alma de morir temprano. Como conocemos, por ejemplo, aquí en Nueva York, el problema de estos que surfean en los trenes. ¿Cuántos chicos de estos han muerto por esa necedad? ¿No? Eso es una necedad que no fue corregida por los padres a su debido momento. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. El muchacho que no se lo corrige muere joven. Y usted va a librar eso a su hijo, ¿cómo? Castigándolo, dándole disciplina por su necedad y por su rebeldía.
Y así, con ese instrumento, vamos a purificar sus corazones de todas esas necedades. Obviamente, con amor. Y voy a hacer ese énfasis porque es importante que entendamos eso. El amor es lo que gobierna todo esto que estamos enseñando. ¿Amén? El amor. No el odio, no el coraje, no la vergüenza, no la venganza. Todo esto es motivado por el amor a nuestros hijos. Proverbios 27, 5 y 6. Dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí tenemos tremendos principios bíblicos, ¿no? Ahí dice claramente, el Señor dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. En otras palabras, que usted esté reprendiendo a sus hijos y aunque a ellos les caiga mal, eso es mejor que una persona que aparentemente ama a sus hijos pero no se lo demuestra. No, amor oculto, un amor que no se manifiesta ni en obras, ni en palabras, ni en nada, ni en disciplina, ni en nada. Entonces es mejor en otras palabras, es mejor ser disciplinador que jactarnos de un amor que nunca fue manifestado. ¿Entienden, mis hermanos? Y el otro versículo dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Obviamente no estamos llamados a herir a nuestros hijos, pero esto es como una poesía. ¿Entiende? Fieles son las heridas del que ama. A veces, al reprenderlos, herimos quizás sus sentimientos. Quizás no les dejamos salirse con la suya y se ofenden o se resienten. Pero es una herida de amor. Por eso, fieles son las heridas del que ama. Esa herida va a sanar. Quizás no en ese momento, pero con el tiempo. Cuando el chico va madurando, va sanando esas aparentes heridas, porque fueron heridas fieles de una persona que los amaba y los ama correctamente. Siguiente principio bíblico, mis hermanos. El uso de la disciplina física no es para siempre, y eso es una esperanza que la palabra del Señor nos deja también. Eso es muy importante. Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, 17 y 18. Mire lo que dice la Biblia. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí tenemos dos versículos importantes. Dice que debemos corregir al hijo y eso con el tiempo dará descanso. Usted no tiene que seguir castigando a su hijo de por vida. Si usted hizo bien su trabajo en los primeros años de vida y sobre todo en su primera infancia, de 1 a 7 es donde tiene un mayor impacto el castigo físico, la disciplina, porque los niños están ahí como un barro moldeable, ¿me entiende? A esa edad usted puede establecer un marco de autoridad correcto y efectivo para ellos, de tal manera que usted no va a tener que seguir lidiando con necedades infantiles desde los 7, 14 en adelante, ¿me entiende? Porque usted ya hizo su parte cuando ellos eran pequeños. Entonces, ese es el proceso, mis hermanos. Dice la Biblia que dará descanso. Este proceso de disciplina produce descanso, pero no solamente descanso, hay otro elemento aquí. ¿Qué dice? También dice que dará alegría a tu alma. ¿Qué ganas quisiéramos nosotros, ¿no? de tener alegría en la crianza de nuestros hijos? Pero a veces, por no poner los límites, por no disciplinar, lo menos que tenemos en esta vida es alegría en la casa. Hay gritos, hay bochinches, hay rabietas, hay zapatazos, palazos por todos lados, jalones de cabello, ¿no? Entonces, eso es una forma fea de vivir, mis hermanos. Pero si usted es disciplinado, si usted ejerce la disciplina correcta en sus hijos en los primeros años de vida, eso no se va a ver más. No es eterna la disciplina física. La disciplina física da frutos.
da descanso y luego da alegría al alma suya como padre y también a la de sus hijos. Y luego el versículo que quise agregar allí, el versículo 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es importante poder ligar este versículo allí. ¿Por qué? Porque lo que tiene a nuestros hijos desenfrenados es la falta de profecía, es la falta de sabiduría, es la falta de la palabra de Dios. Por eso tenemos hijos en el mundo, ¿no? Por eso se ve estos hijos rebeldes, malvados, en muchos casos, ¿no? Golpeando, insultando a sus maestros, a sus padres. Yo he sido testigo de cómo en los centros comerciales los niños de 2 años, 3 años patean a su mamá, a su papá, a su hermana, y ninguno de los padres hace nada por corregir a ese muchacho. Y mi esposa, que estuvo de voluntaria en una escuela pública, veía asimismo casos de niños en las escuelas públicas pateando, insultando, tirándole cosas a las maestras. Y no eran niños locos o que tenían un problema de demencia. No, eran niños normales, pero malcriados, que no se les ponía límites. Entonces, ese es el resultado de un niño que no ha sido correctamente educado, mis hermanos. El niño no nace así, no es que él está condenado a ser así. No, usted como padre y como madre tiene las herramientas correctas para crear niños disciplinados, niños felices, niños amorosos, niños contentos, si usted sigue las pautas de la palabra del Señor. Entonces, en resumen, los principios bíblicos de la crianza, una vez más, son vara y Biblia con mucho amor. Por eso dice la Biblia, en Efesios, ¿no? Capítulo 6, versículo 4, nos dice a los padres que debemos disciplinar a nuestros hijos y amonestarlos con la amonestación del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a analizar un par de filosofías de estas actuales y famosas de la crianza de los hijos. Y con las bases que ya hemos puesto, vamos a compararlas, a ver qué es lo que estas personas están enseñando el día de hoy. Le voy a leer, dice: otro peligro del día de hoy, el cual está produciendo niños y adolescentes con serios problemas emocionales y de conducta, es la creciente aceptación de dos cosas: la crianza respetuosa y la disciplina positiva, en la que los niños y adolescentes hacen simplemente lo que quieren, mientras los padres, con palabras dulces y cariñosas, tratan de convencerlos de que los obedezcan. Estas filosofías de educación, aunque disfrazadas de conceptos positivos y llamativos, dejan de lado la autoridad y la disciplina física que cada padre y madre debe ejercer en la crianza de sus hijos, de tal manera que los niños crecen mimados, consentidos y sin ningún tipo de respeto por ninguna autoridad. Y además, en estas filosofías no se contempla de ninguna manera el temor a un Dios soberano, justo y amoroso, pero que castiga la rebeldía y la maldad. Entonces, mis hermanos, eso es uno de los problemas por los que tenemos hoy tantos chicos así, es porque no se está enseñando a disciplinar correctamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que enseña, básicamente, de manera resumida, qué es lo que enseña esta filosofía de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es un enfoque educativo y relacional que enseña a madres, padres y cuidadores a criar niñas y niños con respeto, empatía y conexión emocional, sin recurrir a la violencia física o verbal. Se basa en la idea de que los niños merecen ser tratados con la misma dignidad que los adultos, aunque estén en pleno desarrollo. Aparentemente suena bien, ¿no? Aparentemente todo está dentro de lo normal, pero ya vamos a ver cuáles son los elementos que ellos enseñan. 1. Empatía y conexión emocional. 2. Límites con amor. 3. Comunicación no violenta. 4. Educación emocional. 5. Modelar con el ejemplo. 6. Confianza en el desarrollo del niño. Y 7. Resolución de conflictos de forma constructiva.
aparentemente no tiene nada de malo, ¿no? Son cosas que podrían llamarse positivas, pero ya vamos a ver después cuál es el problema. Ahora veamos qué enseña la disciplina positiva. Esa es otra filosofía que se llama disciplina positiva. La disciplina positiva enseña a educar a niños y niñas con firmeza y amabilidad, enfocándose en el respeto mutuo, el desarrollo de habilidades para la vida y la construcción de una relación basada en la cooperación, la empatía y la responsabilidad. Una vez más, aparentemente no tiene nada de malo, no se ve nada de malo. Vamos a ver 7 elementos básicos de este tipo de filosofía. 1. Responsabilidad y autonomía. 2. Respeto mutuo. 3. Firmeza y amabilidad al mismo tiempo. 4. Buscar soluciones en lugar de castigos. 5. Comprender la raíz del comportamiento. 6. Desarrollo de habilidades para la vida. Y 7. Conexión antes que corrección. Entonces, si lo leemos así de abuelo de pájaro, como se dice, aparentemente todo está bien. Aparentemente todo está bien. Pero, ¿cuál es el problema? Todo se ve muy bonito, mis hermanos. Todo suena bonito. Pero en ambas filosofías, si usted se percató, dejan de lado 3 elementos básicos que la Biblia enseña. Número 1, dejan de lado la autoridad de los padres, porque quieren que los hijos y los padres, dice que se los trate con respeto, como personas, ¿no? Que haya una conexión, que haya una deliberación. Entonces están dejando de lado la autoridad de los padres. Y usted sabe muy bien que no se puede disciplinar si usted no ejerce autoridad. La autoridad, para ser autoridad, tiene que tener el elemento de la fuerza. Si usted ve a un policía de 1,20 m, usted no va a sentir el peso de la autoridad. No se ve un policía de 1,20 m. Si ve un policía de 1,90 m, entonces usted sabe que esa persona sí es una persona en autoridad. Entonces la autoridad demanda un rango, demanda fuerza, y demanda una fuerza que puede ser puesta en acción en cualquier momento. Por eso es autoridad. Porque si no, la autoridad no serviría para nada. Si la autoridad no puede ejercer su autoridad y disciplinar y poner orden y someter, entonces no es autoridad. ¿Entienden? ¿Me hago entender? La autoridad es autoridad porque tiene fuerza para someter, fuerza para imponer reglas, para hacer que se obedezcan las reglas. Entonces, lo chistoso de estos sistemas es que a nivel de los niños retiran todos los elementos básicos de la autoridad. Sin embargo, en la vida normal, diaria, usted ve a los policías repletos, parecen Batman, ¿no? Repletos su cintura con diferentes tipos de cosas. ¿Para qué? Para someter al que hace lo malo. Ahí usted tiene la incongruencia y la doble moral de estos sistemas. Porque a los niños que se los puede moldear para que respeten la autoridad de sus padres, ellos les dicen no los sometas, no les digas nada, déjalos que hagan lo que ellos quieren. Sin embargo, como saben que eso es una falacia, una farsa, esos muchachos crecen, se convierten, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en delincuentes. Ahora sí, pues al delincuente hay que darle con el garrote, hay que electrocutarlo con el taser, hay que echarle el gas pimienta, hay que ponerle las esposas. Al adulto sí, dale con todo, pégale, arrástralo, mételo en la cárcel. Pero al niño déjalo que haga lo que le dé la gana. Entonces es la filosofía de este mundo la que está haciendo que los niños crezcan con ese deseo por hacer lo que ellos quieren. Y cuando se vuelven adultos, no hay cómo someterlos a la autoridad. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos no podemos aceptar. Eso es una farsa, es una mentira. ¿Por qué entonces la policía anda blindada por todos lados? Porque sabe que hay gente mala. Y si son autoridad, tienen que imponer su autoridad. Y la autoridad se impone por la fuerza, no por el razonamiento. ¿Me entienden? Usted a veces no puede razonar con la persona a la que tiene que someter. Entonces, ahí está el elemento número 1 que estas dos filosofías
dejan de lado la autoridad de los padres. Elemento número 2, la disciplina física. En ninguno de estos puntos que le leí decía por ningún lado disciplina física. Más bien dicen todo lo contrario. Dicen respeto mutuo, buscar soluciones en vez de castigo, conexión antes que corrección. Y la disciplina, escóndala debajo de la alfombra donde nadie la vea. Olvídese de la disciplina porque eso hace malos a los niños. Usted va a hacer niños malvados si los castiga. ¿Y por qué entonces castigan a los adultos? Si fuera malo castigar, no castiguen a los adultos, pues no los metan presos. Déjenlos que sigan en la calle haciendo lo que quieran. Solo porque son adultos los castigan y a los niños no. O sea, no tiene sentido, ¿me entienden, mis hermanos? Vivimos en una sociedad que no tiene sentido en muchas cosas. En muchas de las leyes que nos imponen no tienen sentido. Y el otro elemento que dejan de lado, y es el elemento más importante, es el temor a Dios. Por ningún lado existe Dios en esas filosofías, porque son filosofías huecas, filosofías mundanas. Vamos a respaldar con la palabra del Señor esos tres elementos. En primer lugar, la autoridad de los padres. 1 Timoteo 3:4 dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es lo que todo padre y madre debe hacer: gobernar bien su casa y tener a sus hijos sujetos con toda honestidad. El otro elemento, la disciplina física. En Eclesiastés 8:11, miren lo que dice la Biblia: por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Mis hermanos, si no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, es decir, si usted no castiga a su hijo, el corazón de su hijo va a estar siempre predispuesto a hacer el mal. Así de sencillo, mis hermanos. Si no los castigamos, el corazón de ellos va a estar completamente entregado a todo tipo de maldad. Y nosotros como padres no podemos ser negligentes en eso. Tenemos que parar. Nosotros somos los agentes de autoridad de Dios en nuestro hogar. Él tiene agentes de autoridad afuera, en los policías, en los militares, en el ejército. Pero dentro del hogar, usted es la autoridad que Dios ha puesto allí para que no haya una anarquía familiar, sino que haya orden. Y el siguiente elemento, el temor de Dios, dice claramente Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted no enseña a sus hijos a temer al Señor, entonces no ha iniciado usted un proceso de enseñanza correcto con sus hijos. Hay que introducir el temor de Jehová en nuestros hijos para que ellos entiendan que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo juzga y que castiga al malvado. Eso nuestros hijos lo tienen que tener bien claro. Así como se saben todos los nombres de los videojuegos y etcétera, etcétera, nuestros hijos tienen que saber bien claramente que Dios todo lo ve, todo lo oye, Él está en todo lugar y castiga al que hace lo malo. Eso es enseñarle el temor de Jehová a nuestros hijos. ¿Entienden, mis hermanos? Para que ellos entiendan que lo que papá y mamá no pueden ver, Dios lo ve. Yo recuerdo con mi hijo Cristian, más de una vez, el Señor permitía que alguna travesura de él nos enteremos, así de sencillo. Entonces mi esposa le decía: ya ves, Dios siempre se va a buscar la forma de que tu mamá y tu papá nos enteremos de lo que has hecho. Y así el Señor varias veces nos permitió descubrir de manera muy circunstancial, muy casual, algunas travesuras o necedades que él había hecho en privado. Entonces, así tenemos que estimular a nuestros hijos a entender lo que es el temor al Señor, para que se aparten no solamente de lo malo, no solamente por temor a sus padres, sino también por temor a un Dios que está en todo lugar y que todo lo ve y que todo lo oye. Mis hermanos, les voy a dar un ejemplo práctico. Esta hoja fue recibida por mi esposa en
en uno de estos seminarios que daban en las escuelas para crianza de los hijos. Y he subrayado algunos puntos para leerles lo que llevan a las escuelas y les enseñan a los padres. Así como ustedes están aquí en la iglesia, gracias al Señor, y yo les estoy enseñando estos principios bíblicos y esta filosofía cristiana para criar hijos. Bueno, el mundo también lo hace. Convocan a los padres a las escuelas públicas para que vengan a escuchar a personas que promocionan estas filosofías modernas de crianza de los hijos. Dice, estrategias efectivas de crianza. Establecer reglas y límites. Está muy bien. Dice, proporciona una estructura saludable para los niños. La consistencia es clave para que los niños sigan las reglas. Ayuda a los niños a aprender mejor y mejorar académicamente. Estamos bien. Podemos estar de acuerdo en ese punto. Pero bueno, viene el segundo punto. Consecuencias versus castigo. Las consecuencias ofrecen oportunidades de aprendizaje. Los castigos pueden llevar a la disfunción emocional, lucha, huida, congelación. El refuerzo positivo fomenta la comprensión del buen comportamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a ellos? Abandone el castigo y asuma el sistema de consecuencias. Siguiente punto, elogios y recompensas. Enfocarse en elogiar el buen comportamiento, no castigar los errores. Eso es lo que le están diciendo a usted como padre. Dice, enfóquese en elogiar el buen comportamiento, no en castigar los errores. Claro, usted va a pasar todo el día hablándole palabras bonitas a su hijo, y cuando el hijo hace algo malo, entonces usted tiene que dar la vuelta y hacer como que no lo vio. Eso es lo que le están diciendo aquí. Hágase loco, no lo castigue. Evitar la crítica constante o el castigo que puede tener efectos negativos. Ahí está. Claro, la crítica malsana, si usted está solamente hablando a su hijo mal, criticándolo de forma despectiva, sí, pues eso va a afectarlo emocionalmente. Pero ellos meten aquí y dice, evitar la crítica constante o el castigo. Entonces, por eso no podemos, ¿no? Saque esa cosa de aquí. No podemos ser parte de esta situación. Y así siguen enseñando, por ejemplo, validar los sentimientos de tu hijo. Dice, reconocer todas las emociones, tanto positivas como negativas. Apoyar el crecimiento emocional y el desarrollo social. Demuestra que los sentimientos están bien y que los padres están allí para apoyar. Pero ¿cuáles sentimientos? Hay sentimientos malos y sentimientos buenos. Mis hermanos, los sentimientos salen del corazón, ¿no? Entonces usted puede sentir cosas buenas como también puede sentir cosas malas. ¿Qué va a hacer usted cuando su hijo tenga sentimientos malos? ¿Lo va a elogiar? ¿Lo va a aplaudir? ¿Le va a dar una palmadita en la espalda y decir, siga adelante, hijo? Es bueno que te expreses, es bueno que te enojes y que grites. Sí, está bien, porque estás desarrollando tu personalidad, tu carácter. Vas a ser un hombre fuerte, una mujer firme. Eso es lo que están enseñando las personas de este mundo. Que usted elogie lo bueno y lo malo en su hijo y que no reprima sus emociones. Dice otra de las características, dice pasar tiempo a solas con tu hijo. Dice pasar al menos 10 minutos al día sin distracciones. Ahí está la famosa filosofía del tiempo de calidad. Eso, mis hermanos, eso es una pildorita, como una anestesia para usted como padre. A usted le han dicho que usted tiene que darle a sus hijos tiempo de calidad. Y ya con eso usted solucionó el problema. Y aquí se lo dicen textualmente, pasar al menos 10 minutos al día sin distracciones. Eso no es lo que su hijo necesita, mi querido hermano. Su hijo necesita a su padre y a su madre las 24 horas del día, desde que amanece hasta que se va a dormir, en todo momento y en toda ocasión. El niño necesita a papá y mamá, riendo con él, comiendo con él, jugando con él y castigándolo y amonestándolo cuando es necesario. Porque esa es la vida real. Eso es lo que el hijo necesita. No un papá que venga y prácticamente es como una cita médica. A ver, sentémonos aquí
10 minutos, convérsame algo. ¿Cómo te fue? Ah, ya, pasan 2 minutos. Vaya, se me está haciendo muy largo el tiempo, ¿no? Ya hemos estado aquí 2 minutos y ya no sé qué más hablar con mi hijo. Mis hermanos, esas son pretensiones. En la vida real esto no aplica, esto no se puede aplicar, porque la vida no funciona así. Y otros puntos claves, dice, mostrar afecto regularmente. El afecto físico aumenta la cercanía y la seguridad emocional, fortalece relaciones más positivas y sólidas. El consuelo y el afecto mejora la calidad del vínculo entre padres e hijos. Sí, los aplaudimos por eso. Estamos de acuerdo con eso. Pero se da cuenta, esto es lo mismo de siempre. Unas cuantas verdades mezcladas ¿con qué? Con mentiras. Entonces, ¿podemos comernos esto? Si fuera esto un plato, un postre, ¿nos podríamos comer un postre con verdad y con veneno, con mentira? No. Por eso, mis hermanos, eso es lo que ocurre en el mundo. El mundo también está trabajando como nosotros lo estamos haciendo aquí. Así como yo estoy tratando de transmitirle principalmente la palabra del Señor y luego mi experiencia como padre y como consejero bíblico y como predicador, el mundo también tiene sus elementos allá afuera, instruyendo a los padres que no tienen ni idea de lo que la Biblia dice al respecto. Pero como ellos son pues los grandes conocedores y filósofos, entonces hay que callarse la boca, ¿no? Y no decir nada, porque ellos son los que saben. No, si usted es cristiano y usted tiene bien claro lo que dice la palabra del Señor, usted no necesita ir a un psicólogo, ir a un filósofo que le enseñe cómo criar a sus hijos. Venga a la palabra del Señor, que esta es la palabra profética más segura. Amén. Amén, queridos hermanos. Claramente, para dejar a un lado ese ejemplo, ese mal ejemplo que les acabo de citar, de esa filosofía que enseñaron en esa escuela, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es lo que enseña la Biblia. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y se refiere desde temprano en la vida. ¿Qué tan temprano es eso? Pues desde que el niño empieza a mostrar sus primeros berrinches, ahí está un padre y una madre enseñándole que eso no se hace. Todos mis hijos solo tuvieron que hacer un berrinche en su vida y nunca más volvieron a hacer un segundo berrinche. ¿Por qué? Porque hubo un padre o una madre que estuvo ahí para castigar a la primera vez que os ocurrió algo así, a la primera vez que se le castigó, y santo remedio, mis hermanos. Yo nunca tuve que lidiar con niños tirados en el piso en un centro comercial porque no se les compraba juguetes. Eso era, si pasó, como le digo, si pasó una vez, fue como dicen, debut y despedida. Debutó y se despidió el niño berrinchoso, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener la fortaleza y la firmeza en el Señor para poder cumplir con estos cometidos, cumplir con estos propósitos de criar correctamente a nuestros hijos. Ahora, relacionado a este mismo tema de qué está pasando en el mundo, en la sociedad de hoy, como consecuencia a haber dejado hace años atrás el castigo físico, ahora estamos empezando a cosechar las consecuencias de estas generaciones posteriores al castigo físico. Por ejemplo, yo tengo mi hijo y quizás faltan algunos años para que mi hijo mayor tenga sus propios hijos. Pero yo, que tengo en este momento 45 años de edad, cuando yo estaba en la escuela, a mí me castigaban en la escuela. Y esos castigos se dieron hasta cuando yo estaba en segundo año de colegio. Y ahí paró eso. Ahí ya se introdujo estas nuevas filosofías de que no había que castigar a los muchachos en los colegios, que eso era malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo vengo de la vieja escuela. Y yo puedo ver y comparar el sistema educativo de hoy comparado a donde yo estudié, y no tiene nada que ver lo uno con otro. Uno respetaba a sus maestros.
Uno estimaba a sus maestros. Hoy en día los muchachos insultan a sus maestros, los desprecian, están con el celular ahí todo el día, con audífonos en plena clase, o fumando en plena clase. Entonces se dan cuenta cuán lejos se ha ido de un extremo al otro extremo, donde no se le permitía una sola al muchacho, porque había castigo. Usted no llevaba la tarea, 2 reglazos en la mano. Usted daba mal el aporte, 2 reglazos en la mano. Y para los castigos para los muchachos más rebeldes, a la oficina del director, porque va a recibir unos 5 buenos parazos. A los muchachos más rebeldes. Entonces, eso ya desapareció. Pero ¿qué está pasando ahora con el mundo? Eso que dijeron que era malo y que había que abolirlo y que estaba destruyendo la sociedad. Vamos a ver qué ha pasado con el paso de los años. Y les voy a leer un artículo escrito por Michael Pearl, que se llama Ataque al entrenamiento infantil tradicional. Les voy a leer este artículo para que ustedes vean lo que este consejero bíblico con mucha experiencia en consejería familiar escribe al respecto. Dice así: siendo justo, si trazas una línea a través de la historia en la que se abandonaron las nalgadas, encontrarás que coincide con aumentos significativos en el mal comportamiento juvenil, suicidios, baja autoestima, autodesprecio y una degeneración general de la sociedad. También descubrirás que cuando los padres abandonan la disciplina corporal, entonces recurren a métodos emocionalmente abusivos como gritar, insultar y humillar para controlar el comportamiento pervertido. No estamos sugiriendo que el cese de las nalgadas sea responsable del aumento de la mala conducta y la delincuencia juvenil. Hay muchos factores y este no es el lugar para discutirlos. Pero así como no podemos decir que la falta de nalgadas causa delincuencia, los progresistas no pueden decir por las estadísticas que las nalgadas causen delincuencia. Hay una serie de factores que contribuyen al declive de la civilización y de la rebelión e indiferencia juvenil. Sin embargo, en respuesta a la forma de pensar progresista de que las nalgadas son responsables del mal comportamiento de los jóvenes, si las estadísticas hablan en realidad sobre la delincuencia, entonces dirían que el cese de las nalgadas ha aumentado el mal comportamiento en los jóvenes y no que lo ha disminuido, como ellos sugirieron que ocurriría al eliminar las nalgadas. Es decir, se está comprobando, estoy haciendo un paréntesis, se está comprobando que está dando el efecto completamente contrario a lo que se pensaba. Ellos decían, dejando de castigar a los muchachos, los jóvenes van a dejar de ser delincuentes a temprana edad. Y dice el hermano Pearl, no, está ocurriendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Sigue el artículo. Gritar las nalgadas modernas. El doctor Ralph Wells, profesor de Ciencias de la Salud Pública, dijo: algunos expertos especulan que aparentemente, tomando en serio la investigación que indica que las nalgadas pueden hacer que los niños sean más agresivos, enojados y que conduzcan a problemas más tarde en la vida, muchas familias están recurriendo a los gritos como una manera de controlar a sus hijos. Dice Amy McReady, fundadora de Positive Parenting Solutions, soluciones positivas para padres: gritar son las nalgadas modernas. Es una especie de estrategia para los padres. Creo que definitivamente esta es una generación de gritones. Hasta ahí citan a esta señora. Y termina el artículo diciendo así: el diario de Wall Street publicó un artículo de Andrea Petersen
el 4 de septiembre de 2013 con el titular que llamó la atención. Dice: un estudio dice que gritar es tan hiriente y perjudicial como golpear. Referente a los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, Peterson dice: los padres que gritan a sus hijos adolescentes cuando se portan mal pueden causar algunos de los mismos problemas que causaría el golpearlos, incluyendo un mayor riesgo de depresión y comportamiento agresivo. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí está el artículo del hermano. Lo que decían años atrás, por lo menos cuando yo tenía por ahí unos 14, 15 años. Estamos hablando hace 30 años. Empezó toda esta ola de filosofía moderna de educación. Ellos decían: hay que dejar de castigar a los muchachos porque se nos están haciendo delincuentes. Y el hermano dice: la curva de aumento de delincuencia, suicidios y problemas emocionales va en aumento justamente desde que se eliminó el castigo físico. Y luego él progresa en el artículo diciendo que hoy en día los padres que aceptaron esta filosofía no están castigando con la vara, pero ¿cómo están castigando? Con la lengua, gritándoles a esos muchachos, gritándoles tarde, mañana y noche para que les obedezcan. ¿Y cómo concluye este artículo? Indicando que este tipo de trato puede causar problemas igual a como se los golpeara sin ningún tipo de precaución o amor. ¿Entienden? Entonces, simplemente, mis hermanos, esa es la realidad. Esa es la realidad. El mundo dice que castigar a los hijos es algo malo y ahora están pagando las consecuencias. La Biblia dice: castiga a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al mundo o a la palabra del Señor? Mis hermanos, recuerden, cuando hablamos de castigo físico, estamos hablando de un proceso de amor en el que yo voy a comprometerme a hacerlo correctamente, castigar a mis hijos correctamente, amonestándolos, enseñándoles, disciplinándolos y mostrándoles por qué queremos sacarlos de ese patrón de rebeldía. Ahora les voy a leer otro aspecto que encontré en mi investigación. Mis hermanos, la pérdida de valores familiares cristianos y una deficiente formación de los hijos están pasando graves facturas a la sociedad. Los homicidios y suicidios entre adolescentes y jóvenes van en aumento. Y esto está demostrado en un estudio realizado por el National Center for Health Statistics, el Centro Nacional para las Estadísticas de la Salud. Esto usted lo puede encontrar en internet. Y miren lo que dice este estudio. Aquí tengo un cuadro que imprimí. Dice: muertes por cada 100.000 personas entre las edades de 10 y 24 años. Es decir, por cada 100.000 personas. En el 2001 había más o menos 9 muertes por cada 100.000 personas. Es decir, homicidios. Es decir, chicos asesinados, ¿no? Que asesinaban a otros. Y luego eso empezó a bajar para el 2015, más o menos por el 2014 hubo una disminución de eso, pero luego empezó a subir para el 2021 a 10. O sea, hay un aumento. Estamos hablando de 20 años de estudio. Y estos 20 años de estudio demuestran que hay un aumento en las muertes de los jóvenes. Y con respecto al suicidio, lo mismo. En el año 2001 había 7 suicidios por cada 100.000 habitantes y ese número ha subido a 10 en 20 años. ¿No? A 10 suicidios de jóvenes entre 10 y 24 años al año 2021. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí está, la línea verde va en aumento. Entonces, ¿estamos haciendo bien nuestra tarea como padres? ¿Qué piensan ustedes? Algo está pasando mal. ¿Por qué los jóvenes matan a otros? ¿Y por qué los jóvenes se suicidan?
Porque algo estamos haciendo mal, algo la sociedad está haciendo mal como padres y como madres. ¿Y sabe qué es eso? Que han abrazado filosofías que dejan a un lado la autoridad, que dejan a un lado la herramienta básica, que es lo que la Biblia dice que purifica el corazón del muchacho, que es la vara. Si usted saca esa herramienta y cree que acumulando elogios y cariños y recompensas a su hijo usted va a hacer de él una buena persona, está completamente equivocado, mi querida hermana y mi querido hermano. No se puede hacer buenos a los niños solo amontonando sobre ellos elogios y regalitos y recompensas y cosas así. Entonces, mis queridos hermanos, con estos principios que hemos visto sobre la crianza bíblica de los hijos, hemos puesto ya las bases para que usted y yo sepamos cómo debemos criar a nuestros hijos, qué es lo que Dios espera de nosotros, para que no tengamos excusas o quizás dudas si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ahora, si usted quiere saber un poco más detalles, eso lo vamos a ir dando en el transcurso de las charlas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de cómo aplicar la disciplina en el hogar. Pero si usted tiene preguntas específicas, estoy a las órdenes. Si usted quiere conversar conmigo, con mi esposa, podemos compartir nuestras experiencias, lo que hemos visto que funciona a la luz de la palabra del Señor. Mis hermanos, la semana que viene vamos a empezar a estudiar el libro para entrenar a un niño. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a iniciar ya de lleno con el material del hermano Michael Perry. El libro se llama Para entrenar a un niño. Si usted está criando niños, yo le recomiendo que compre ese libro y lo lea. Lo vamos a empezar a estudiar porque tiene hermosos y maravillosos principios bíblicos aplicados a la vida diaria. Pero algo importante que yo quiero enfatizar antes de terminar es que muchas de estas cosas, mis queridos hermanos, tienen que ver con nuestra propia vida espiritual. Nosotros estamos llamados a modelar delante de nuestros hijos lo que queremos que ellos sean. Porque el hijo no es una persona que ignora las cosas que nosotros hacemos. Ellos viven con nosotros, ellos nos conocen. Entonces, si usted le dice al niño, no insultes, no grites, no pegues, no mientas, pero usted está gritando, insultando, golpeando y mintiendo, entonces el niño se queda, pero ¿cómo es eso? Con la boca me dices una cosa y luego te veo hacer exactamente lo mismo por lo que me estás castigando. Eso es injusto, mis hermanos. Nosotros como padres y como madres estamos llamados a modelar lo que queremos que nuestros hijos sean. ¿Con qué cara usted puede castigar a su hijo, a su hija, en una falla, en un error que usted comete todos los días en su hogar? ¿No se nos cae la cara de vergüenza? No tenemos autoridad para castigar a nuestros hijos en cosas que son un talón de Aquiles para nosotros, que son un defecto en nosotros. Entonces, mis hermanos, otro punto importante es que estas verdades bíblicas solo pueden hacer eco en un corazón que ha rendido ha rendido su vida a los pies de Cristo. No podemos mantener y sacarle provecho a estos principios espirituales si nuestra vida no está en Cristo, si no tenemos vida espiritual. Entonces yo les animo a que busquemos del Señor. Si no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ese es el primer paso para poder ir a una nueva vida en Cristo. La palabra del Señor lo dice, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted se siente como que ha hecho un desastre en su vida y quisiera que alguien le diera la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, sobre todo porque está criando hijos y sabe que ha fallado mucho, pues yo le invito, venga a los pies de Cristo, arrepiéntase de sus pecados y confiese a Cristo como su Salvador y dígale: Señor, perdóname, sálvame, hazme una nueva criatura para poder disfrutar
de estas verdades para poder aplicarlas en mi propia vida. Porque sin la fuerza espiritual del Espíritu de Dios que es puesto en nosotros a través de la salvación, sin esa fuerza difícilmente vamos a cumplir con estas expectativas, mis hermanos. Necesitamos más que voluntad, necesitamos más que iniciativa, necesitamos más que ganas, necesitamos el poder de Dios para ser los padres y las madres que debemos ser. Y el poder de Dios solo se recibe por el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a confesar sus pecados y entregar su corazón a Jesucristo. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que por favor las apliques a nuestras vidas, Señor, que nos des sabiduría para hacer todo lo que esperas de nosotros. Oramos en el nombre tomado de Hijo Jesús. Amén.